Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre operadores hermitianos y notación de Dirac. Los operadores hermitianos también le llaman operadores hermíticos y bajo cierto contexto también son igual a lo que le llamamos operadores autoadjuntos. Nuestro contexto de hecho así va a ser. Así es que vamos a hablar de ciertas propiedades que ya nos hemos topado con respecto a operadores. En especial esta propiedad de que los observables son hermitianos de hecho. ¿Pero qué es que sean hermitianos? Bueno, los operadores que nos hemos topado hasta ahora son del tipo X, P, H, han sido unos pocos. Terminan siendo también no demasiados los que se usan en mecánica cuántica usualmente. Pero todos tienen la propiedad de que tienen eigenvalores reales. Y esto tiene sentido porque cuando haces mediciones de posición o de momento o de energía, todos ellos comparten la propiedad de que son valores reales los que medimos. Aunque esto pueda parecer muy obvio, tiene pues cierta profundidad a este nivel. ¿En qué sentido? Bueno, primero vamos a decir que es un operador hermitiano. Y de hecho vamos a poner que esto, una propiedad general de un observable, es de que va a poder ser representado por un operador hermitiano. Y vamos a definir primero qué es hermitiano. Aprovechando la propiedad de que sus eigenvalores van a ser reales, entonces quiere decir que si tomamos el promedio de um, de un operador, lo voy a llamar operador A, sería definido por esto, con la integral que ya conocemos, en realidad corresponde esto al ensanguichado que ya conocemos. Y nosotros sabemos que existe una simetría que le llamamos simetría de conjugación. Y en este caso va a corresponder de que pueda tener eigenvalores reales a que el operador aparezca como A por sí aplicado aquí. Y esto sería así. En realidad usualmente lo que va a corresponder aquí, usualmente la conjugación, en realidad, si hicieras esto, la conjugación de esto, en realidad tendrías que invertir el sentido de los operadores que tuvieras aquí. A eso se le conoce como el adjunto de un operador. Y por lo tanto, este tendría que tener la propiedad de que esto fuera así. De tal forma, todavía no hemos definido bien qué es el adjunto, etc. Bueno, esta es la definición prácticamente. Entonces, tomamos lo de arriba simplemente como una definición. De hecho, de manera más general, también podríamos tener que si tenemos aquí dos funciones, vamos a llamarle f y g, es decir, no tengan que ser la misma función, la propiedad que va a definir a un operador hermitiano va a ser esa, ¿no? Que actúe sobre el de la izquierda o sobre el de la derecha y obtengamos el mismo número. En realidad sabemos que en general no tienen por qué ser lo mismo cuando hacemos este ensanguichado, el valor, sino que uno va a ser el conjugado del otro cuando hacemos la inversión por la parte de la izquierda. Pero lo que quiere decir es que la pues va a tomar esa forma. De hecho hay un ejercicio de Griffiths en que les pide demostrar esa equivalencia de hecho, ¿no? Entonces sin embargo, en ocasiones vamos a quedar con esta parte para la definición. De hecho, la equivalencia se da a través tal vez de definir específicamente algo como esto en términos de esas funciones f y g que mencionamos hace un momento. Entonces, esta es la definición de que sea operador hermitiano. En el caso, en general, estamos diciendo que esto también puede ser distintas funciones. Y en especial, de hecho, de que la cantidad que es el adjunto de A se define mediante cuál es el operador que va a causar la misma operación. Digamos que ahora lo que tomo primero es
justo lo que acabo de decir, f, y el operador actuando sobre la función g. Tomamos este producto interno. En cambio, la definición de adjunto de A, el adjunto lo vamos a anotar por esta cantidad que le llamamos daga, o sea, es el símbolo. El adjunto va a corresponder al operador que necesitamos poner a la izquierda, es decir, este, actuando sobre f, para que nos dé exactamente lo mismo que el original. Entonces, de acuerdo a esta definición de adjunto, lo que estamos diciendo es que es un operador, por lo tanto, un operador es hermitiano si A por sí mismo es igual al operador adjunto. Y de hecho, en este sentido, es que le vamos a llamar autoadjunto también, ¿no? Hay ciertas excepciones ahí de que algo se le llame autoadjunto. A veces cambia un poquito de acuerdo al texto que se tome. Sin embargo, en este caso la equivalencia es completa, así es que vamos a tomarlo como algo totalmente equivalente. De hecho, también como vamos a ver, y lo adelantamos de una vez, es que un operador también va a poder tener una representación matricial. Entonces, en ese caso, en la representación matricial, el adjunto va a ser siempre, va a corresponder, o bueno, el operador, el aplicar la operación de adjunto va a ser la transpuesta del operador y el conjugado, el complejo conjugado. Sin embargo, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente o usar más que nada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a comenzar con algunos que ya hemos visto. Por ejemplo, nada más tomamos en cuenta la definición que dice que para que sea autoadjunto lo que tenemos que tener es que este operador se pudo haber aplicado sea en esta función o sea en esta función y que sean equivalentes entre sí. Y vamos a tomar la definición que hemos visto de producto interno. Entonces digamos que tomamos que lo que tomamos es la operación, voy a poner aquí para el operador x, lo que tenemos es que la operación, digamos, con un f por aquí, el x en este tipo de representación así, sabemos que x simplemente va a tomar el valor de un x, por lo tanto esto en realidad va a ser bastante automático, ¿no? Que x lo puedas actuar sobre f o sobre g, simplemente porque la integral de menos infinito a infinito de f y x por g de x es igual a por la conmutación de x con esas cosas, con esas funciones. Porque va a poder aparecer a la izquierda también y automáticamente son iguales. O sea, esta es bastante trivial. Ahora vamos a poner una más interesante. Para P, digamos que estamos en una dimensión, es decir, tenemos esta definición del producto interno. Bueno, nada más tomen en cuenta que aquí me faltó poner conjugado, ¿verdad? Aquí hice una equivocación, pero sin embargo sigue siendo lo mismo. En cambio, para P, digamos que hacemos algo similar, hacemos f, P actuando sobre G, en esta representación que conocemos. En realidad esto corresponde a la integral de menos infinito a infinito de f conjugado h barra sobre i. Y vamos a tomar que g solamente es función de x, a fin de cuentas lo que sea dependiente del tiempo, tal como en el caso de la función de onda en general. De todas formas, como es una derivada parcial, va a actuar sobre la parte que depende solamente de x, y mientras que esos factores de fase que tienen que ver con las exponenciales, por e a la i omega t, por ejemplo, eso se cancela con la parte que tenemos por acá, por ejemplo. O queda aparte en última instancia, ¿no? Como un factor de interferencia. Entonces lo que tenemos aquí, vamos a tomar que solo depende de x. Entonces tenemos que esto es la derivada con respecto a x de g. Hacemos esta integral. Y aquí un punto importante para verificar de que realmente podríamos haberlo hecho operando sobre la izquierda, es que tomemos integración por partes o completar el diferencial, lo que es totalmente lo mismo, o totalmente equivalente.
Entonces aquí esto correspondería a la derivada con respecto a x de simplemente f conjugado por g, pero tendríamos que, voy a factorizar h barra sobre i, pero tendríamos que haber compensado con un término que no aparece aquí, que es la derivada de f conjugado con respecto a x, y esto multiplicado por g por afuera, ¿no? Y esto integral de x. Ahora utilizamos el hecho de que en infinito lo que va a suceder es que la integral, lo que nos va a quedar aquí es simplemente f conjugado g evaluado de menos infinito a infinito, y como queremos que todo sea bien comportado, queremos que sean funciones f y g pertenecen a las funciones de cuadrado integrable. Por lo tanto, este término deberíamos considerarlo que es igual a 0. Que decaiga en infinito suficientemente rápido para, o muy lejos suficientemente rápido para que esto no haga mella en infinito. Y por otro lado, entonces ya nos quedamos con esto. Es decir, lo que estamos viendo es que aquí el operador actuó como... Bueno, por cierto, entonces lo que tenemos es que este es P actuando sobre F, el H barra sobre I por esta derivada, pero tenemos un negativo. Entonces lo que quedó es que quedó integral de menos infinito a infinito de menos derivada, bueno, menos H barra sobre I, lo voy a dejar aquí adentro, derivada con respecto a X de F conjugado y esto g de x. Entonces si se fijan, en realidad esto corresponde a que hagamos p actuando sobre f y después hagamos, y aquí hagamos el producto interno con g. ¿Por qué razón aparece el negativo? Porque acuérdense que la parte de la izquierda tendrías que haber hecho p actuando sobre s, pero el complejo conjugado de esto en la definición de la integral, ¿no? Entonces todo está de acuerdo porque sacamos el conjugado de este, sacamos el conjugado del mismo i por menos i, y entonces fue p actuando sobre f. Por lo tanto, p automáticamente lo podríamos haber puesto a la izquierda o a la derecha, de acuerdo a la definición que tenemos de producto interno, en que existe, es importante esta idea del conjugado. P en realidad es lo que es el p de Haga. Porque el p de Haga se hubiera definido que tienes que encontrar cuál es el operador que satisface esta igualdad. Si hubiera sido distinta la forma del operador p aquí, pues tenemos que el adjunto de este no sería igual a sí mismo. Bien. Notemos por aquí, de hecho, de pasada, lo voy a expresar aquí. Nótese que si los límites no son infinitos, es decir, si tenemos producto interno definido en otros límites, distinto producto interno, P no tiene por qué ser igual a su adjunto en general, ¿no? ¿Por qué razón? Simplemente por el hecho de que, digamos, por ejemplo, ustedes hicieron en examen un ejemplo muy simple, que es de una partícula confinada a moverse en una circunferencia, y digamos que aquí llamamos x igual a 0, y acá, y digamos que esto tiene longitud L, perímetro L. Entonces esto también sería x igual a L. Si ustedes recuerdan, ahí en ese caso lo que tenemos es que pides que phi de x igual a 0 sea igual a phi de x igual a L. Y eso lleva a una cuantización muy simple de energía, en la que tienes proporcional esto a n cuadrada, y en la que los momentos, los eigenvalores, p son proporcionales a n, y eso corresponde a una partícula que puede moverse en un sentido o en otro, pero que puedan tener la misma energía tal vez, ¿no? Es decir, una degeneración en los valores de energía. En ese caso, lo que tenemos es que la integración es de 0 a L solamente. Y no se tiene por qué pedir nada absolutamente sobre que la función decaiga en alguno de esos valores. Entonces, en ese caso, esta parte de aquí no lo podemos botar, y lo que hubiéramos encontrado es que es esto más otra cosa. Es decir, tenemos que poner aquí un valor. Entonces no puede ser el mismo adjunto porque tendría que ser más algo. Entonces, en ese tipo de casos, pues cambia la definición de qué es el adjunto. De hecho, podemos irnos un poquito más allá.
Y de hecho, vamos a ver para hacer h también, ahí aparece como ejercicio en el Griffiths, que ustedes demuestren que sería similar, que ustedes demuestren que es un operador autoadjunto o hermitiano, de acuerdo a todo lo que hemos dicho. Y vamos a ver para un operador especial también, ¿no? Voy a poner aquí en otro color. Lo vamos a llamar para el operador XP. Porque podría parecer que cualquier combinación de estos también sea autoadjunto. Vamos a ver si es el caso. Creo que ya deben sospechar la respuesta. Entonces, para este de nuevo nos vamos y nos fijamos y hacemos F. Vamos a poner XP en este orden, actuando sobre G. Tomamos lo que es la definición de la integral o del producto interno. Y esto sería F conjugado. Y aquí sería X, actuaría simplemente como un número. Y después P actuaría como H barra sobre I, derivada con respecto a X de G. Y esto integrado sobre X. Entonces lo que tenemos es que volvemos a aplicar la idea de integración por partes. Entonces voy a ponerlo de nuevo como la integral de menos infinito a infinito. Voy a volver a factorizar h barra sobre i. Sería la derivada con respecto a x. También aquí lo voy a encerrar. Y aquí estaría actuando simplemente sobre f conjugado multiplicado por x y multiplicado por g. Pero ¿qué tenemos que quitarlo para compensar? Tenemos que quitarle las otras dos derivadas que no hicimos. O lo podemos englobar en una sola, eso es por el momento irrelevante, ¿no? Entonces vamos a poner que esto es la derivada con respecto a x de f conjugado por x y multiplicado por g afuera. Eso corresponde a la parte de integración por partes. De nuevo, ante integración esta cantidad es igual a 0 y por lo tanto esto es menos h barra sobre i derivada, perdón, aquí sería, también lo voy a poner aquí adentro, tal como hicimos hace un momento, integral de menos infinito a infinito, de menos h barra sobre i derivada con respecto a x de f conjugado x y esto con g. Y ahora sí podemos identificar a qué es igual esto, ¿verdad? Obviamente lo que está diciendo aquí también bueno, el x aquí como está actuando como un factor, podemos dejarlo aquí. Y x tiene valores reales, por lo tanto esto corresponde al conjugado de todo esto. Y entonces, prácticamente sería muy similar a lo que obtuvimos antes. Sin embargo, hay una pequeña diferencia, ¿no? De hecho, como la derivada la vamos a actuar sobre x, entonces lo que estaríamos diciendo es que, vamos a decirlo así, que xp y que tomamos el adjunto, en realidad, ¿qué operador es el que apareció aquí? Pues es esto de aquí. Entonces, que sabemos que en realidad es x h barra sobre i derivada con respecto a x adjunto, por ponerlo ya en esa representación, en realidad lo que estamos viendo es que pasa como el x lo podríamos poner a la izquierda, eso también es irrelevante, sin embargo estamos queriendo ver cómo actúa, no es del todo irrelevante de hecho, queremos ver cómo actúa. Voy a expresar esto de aquí, voy a poner la x aquí. ¿Cómo actúa el operador? Es decir, va a actuar como menos h barra sobre i derivada con respecto a x, pero con un x por enfrente. Es decir, el dx va a aparecer sobre lo que esté a la derecha. Y ya le pones algo aquí. Pero en la derecha esto va a ser un múltiplo, es decir, x primero va a aparecer como un múltiplo con f, porque eso es lo que está diciendo aquí la parte de dentro del paréntesis. Si se fijan, no son exactamente lo mismo, porque al estar x aquí adentro, y de hecho esto es donde ya les debe haber sonado familiar, y de hecho si desarrollando lo que tenemos, es que esta igualdad de aquí,
Voy a poner por aquí. Vamos a hacer nuestro típico desastre. Esto va a ser al menos integral de infinito a infinito de menos h barra sobre i, y lo que está pasando aquí es la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces aquí va a quedar f conjugado por g, y luego menos x h barra sobre i. De hecho lo pudiera asociar más bien acá por la derivada con respecto a x de f conjugado y por afuera g, ¿verdad? Entonces la asociación es que, y por otro lado, sabemos que esto en realidad es IH barra por la integral de menos infinito a infinito de f conjugado g, que ya sabemos que es igual a esto. Esto es simplemente el producto interno entre f y g, menos, y ahora sí podemos ya identificarlo, de hecho, que esto es p actuando sobre f conjugado es esto, entonces sería x p actuando sobre f y con g, ¿verdad? Tal vez aquí sería un más, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Habíamos dicho que esta cantidad era f actuando sobre... Bueno, lo podemos dejar así. Habíamos comenzado con xp y lo que queremos más bien... Ya está. Bueno. Ya está. Bueno, entonces lo que tenemos es que esto sería menos g, esto puesto así. Y básicamente lo que estaremos diciendo es que este operador que sabemos que es xp, el hermitiano de esta cantidad, estamos viendo que es igual a IH barra menos XP. Porque lo estamos identificando con el operador que aparece a la izquierda, ¿no? Es decir, aquí nada más nos remontamos un poco a lo que habíamos hecho acá arriba. Y habíamos dicho que la definición de adjunto es el operador que tú miras que debe aparecer aquí a la izquierda para que dé igual al original. Y sabemos que esto originalmente era igual a este producto interno. Entonces te das cuenta de que todo este operador ya desarrollado, el adjunto pues, que es esto es lo que le llamamos adjunto, xp, el adjunto de esa cantidad actuando sobre f, actúa con todo y signo de esta forma. Y de hecho, tal como vamos a ver en el caso de matrices, en realidad esto es un caso especial de que cuando hacemos el adjunto de una operación, lo que vamos a tener, bueno, de hecho esto es una memoria de la cantidad que conocemos, que es el operador conmutador xp actuando sobre una función que sea igual a IH barra. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver, cuando hacemos esta operación, digamos a nivel matricial, y esto también va a ser válido a través de esto, de hecho este es un caso especial también de otro ejercicio de Griffiths, en el que les dice, demuestren que si tienen, bueno, la unión de estas dos, digamos, demuestren que si tienes un operador A y un operador B actuando sobre algo a la derecha, de esta forma, primero B actuando sobre la derecha y luego A actuando sobre eso, dice que demuestre que el adjunto de esto es igual a B adjunto con A adjunto. Y en este caso, viéndolo a nivel de operadores, como P sí es operador adjunto, lo que vamos a ver, de acuerdo a esto, y esta propiedad hay que grabársela también, pero esta es una propiedad que directamente la podemos asociar con matrices. Vamos a ver ese tipo de asociación. Y bueno, ya se hizo un poquito largo, entonces vamos a tratar de ya llegar a lo otro que era la notación de Dirac. Pero antes, aquí nada más notamos que si nos creemos esto, que en realidad sucede y es fácil de demostrar, entonces esto sería igual a
P adjunto con X adjunto, pero como estos son los dos operadores autoadjuntos, ya lo demostramos arriba, esto es simplemente PX. Es decir, esta relación lleva a través de esto justamente a esto, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es que cuando hacemos el adjunto tenemos que PX es igual a IH barra. Tal vez aquí hicimos una equivocación, ¿verdad? Seguramente, porque en realidad el tomar este operador a nivel de esto, tendríamos que haber puesto un más para asociar esto de cambio de i con menos i, como hicimos ahí arriba. Entonces esto es así. Y ya ahora sí que tenemos lo que decíamos, ¿no? Porque si tenemos que px es igual a IH barra menos x más xp, esto es exactamente poner... bueno, aquí hay un signo global que estoy haciendo mal, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya no me voy a entretener en esto. Vamos a pasar, ahí ustedes buscan el error. Vamos a pasar más bien a la idea de que todo esto sugiere, todas estas asociaciones con matrices que he mencionado, sugieren pues que nos preocupemos más que nada en el hecho de la forma específica. De hecho, todo lo que hemos visto antes, como hemos visto, por ejemplo, f, g perteneciendo a las funciones de cuadrado integrable, el producto interno que tenemos definido, todas las propiedades que tienen, las propiedades del espacio de Hilbert, que heredan todas las propiedades de espacios vectoriales y lo hacen un poco más restrictivo, o bastante, dependiendo del punto de vista, pues lo que va a suceder es que muchas veces más bien nos preocupamos por realmente que las cosas funcionen a nivel más bien como de espacio vectorial. Una cosa importante que hemos mencionado, por ejemplo, es que tengamos que el producto interno entre dos vectores base, si está normalizado, bueno, que estén ortonormalizados, va a ayudar a que muchas cosas sean más simples de calcular. No quiere decir que esto sea del todo necesario, pero sí hemos visto que además que esto siempre se puede hacer mediante ciertos procedimientos, ¿no? En especial vimos el procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt. Entonces, en este caso, esta notación ha estado coqueteando con la idea de que esta notación podríamos pensarlo como un caso especial de algo que se llama la notación de Dirac. La notación de Dirac se conoce generalmente como la notación de bracket. Es decir, siempre en lugar de tener tipos brackets de estos, que serían paréntesis, es la idea, lo que hemos estado haciendo es precisamente ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, FG. Y en la idea de un bracket, separas lo de la izquierda como algo que se va a llamar un bra y separas lo de la derecha como algo que se llama un varunket. Y entonces a esto generalmente también lo vas a poder nombrar como un vector o va a poder tener una representación en forma vectorial también. Y esto también va a ser un vector, pero vamos a llamarlo un vector dual, que no pertenece exactamente al mismo espacio, es lo que permite de hecho precisamente la idea de producto interno. Entonces en la notación de Dirac, si se fijan, va a ser muy importante el orden. Siempre que tengamos cantidades en que se reúna un bra con un ket, el bra por la izquierda y el ket por la derecha, automáticamente tiene la idea de esto y te lleva a la idea de producto interno, es decir, la integral. Por ejemplo. Y en realidad, sin embargo, sigue siendo en realidad una notación abstracta. Es decir, esta conexión entre una cosa y otra, si bien puedes pensarlo como una relación 1 a 1 en todo momento, la formalización lleva a que en realidad la forma específica que vas a tomar va a depender del tipo de representación en la que estés. ¿A qué voy con esto? Que en realidad ahora estos vectores van a poder tener una base, sea discreta o sea continua. En este caso en realidad estamos pensando que tiene una base continua, que son las bases de algo que le llamamos precisamente los kets X. Y es en esa representación que esta integral, el producto interno toma específicamente esta forma. Es una gran aportación en realidad de Dirac, simplifica muchas cosas y en ocasiones también permite profundizar un poco más en ciertos aspectos de la matemática de todo esto. Entonces a lo que voy es que vamos a tener tres tipos de representaciones, o ya las he mencionado todas. Una en la que tienes tal vez un ket,
otra en la que tienes la función de onda simplemente. De hecho, lo voy a nombrar así. 3 representaciones que, siendo específicos, ya hay una conexión entre ellas, ¿no? Sin embargo, una de ellas decía, por ejemplo, vamos a nombrar a nivel de función. Otra representación a nivel de ket o de vector de estado. Lo voy a llamar aquí ket. O simplemente a nivel de un vector, de ponerle valores numeritos, un vector columna. Entonces, esta sería la representación matricial. Una matriz en la que tienes tal vez hacia abajo n valores, si es un espacio finito dimensional, o tal vez tienes infinitos valores si es una representación no continua, pero sí infinita, que sea numerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tomamos los estados del oscilador armónico y le llamamos φ0. De manera abstracta podemos poner esto φ0, y de manera abstracta, si es que el φ0 ya lo tenemos normalizado, ya vimos cuáles eran los factores de normalización específicos de aquí. Por ejemplo, esto era proporcional a e a la menos eta cuadrada sobre 2, ¿no? Donde eta era x que le quitamos unidades. Y esto era hasta infinito. De tal forma que otra representación, por ejemplo, para dos vectores base, bueno, no otra representación, sino que más bien cuando tomas a nivel de producto interno, por ejemplo, que tomes la integral de menos infinito a infinito, de que digas que φm, φn de x sea igual a 1, si es que a 1 o 0, es decir, la delta de Kronecker, en que ya los estados están ortonormales. Entonces, en este caso, la representación sería φm, φn igual a delta mn. Y aquí también, en realidad, esto ya correspondería muy parecido a esto, simplemente por el hecho de que cuando hagas este tipo de operación, te va a aparecer algo como esto. Y aquí tal vez el 1 en alguna de las entradas de aquí, y que corresponda solamente a cuando tienes el 1 aquí y los demás ceros aquí, corresponda a, por ejemplo, esto corresponde a un 1, o el 1 puesto aquí corresponde a un 0. Entonces, estos tipos de representaciones decíamos que son totalmente equivalentes, y que muchas veces es más fácil estar trabajando en realidad con esta directamente. Por ejemplo, además de eso, podríamos fijarnos, bueno, en la próxima vamos a estar trabajando un poco más sobre notación de Dirac. Creo que puede ser que ya se extendió bastante esto, y por el momento solo la introducimos. En la siguiente estaríamos practicando más sobre notación de Dirac y representaciones de algunos casos específicos. Entonces, hasta la siguiente.